Buenas noches a todos y le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes al segundo webinar del 2023, que forma parte de las bodas de plata de la Corporación Proice. Mi nombre es Elvis Sánchez, encargado del área comercial de Proice Perú. A continuación, permítame brindarles un breve alcance de los servicios que ofrecemos al mercado. La Corporación Proice este año cumple 25 años de actividad permanente, ofreciendo soluciones integrales en proyectos de ingeniería y sistemas contra incendio, atendiendo de manera técnica y profesional a nivel nacional, con cobertura en Lima y provincias y con una expansión corporativa a nivel Latinoamérica, a través de nuestras sedes México y Bolivia. Durante estos últimos años hemos logrado ser miembros de las más importantes organizaciones dentro de nuestra especialidad. Somos miembros de la prestigiosa Sociedad Nacional contra Incendios en el Perú. Somos miembros de la NFPA, la asociación con mayor prestigio de protección contra fuego. Somos fundadores de la Confederación Iberoamericana de Protección contra Incendio y fundadores en la Cámara de Protección contra Incendios en Bolivia. Adicionalmente, somos socios de la Cámara de Comercio de Lima. Por favor, me van confirmando si se puede escuchar por el chat. Ok, gracias, muy amable, Iván. Muchas gracias, Luis. Gracias. Continuamos. Nuestros servicios. Proice a lo largo de su trayectoria ha ejecutado obras importantes y de gran envergadura, tanto para el Estado y organizaciones privadas. Contamos con una amplia experiencia en el rubro, brindando servicios de ingeniería y protección contra incendio a través de nuestro departamento de Ingeniería y Sistemas contra Incendio. Realizamos estudios de ingeniería, diseño de acuerdo a los estándares de la NFPA. Realizamos servicios de diseño, instalación y mantenimiento preventivo de sistemas de protección contra incendio. Asimismo, realizamos ingeniería e implementación en proyectos de sistema de agua, detección y alarmas contra incendios. Además, en nuestro departamento de Ingeniería Mecánica ofrecemos los servicios de estudio, diseño, instalación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado, HVAC. Asimismo, en nuestro departamento de Ingeniería Sanitaria ejecutamos obras de saneamiento básico, sistema de agua potable y desagüe y ejecución de proyectos sanitarios en general. El tema a tratar en este segundo webinar se ha denominado Charla Técnica NFPA 25, relacionada a la norma para la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendio a base de agua. Este tema será expuesto por el ingeniero Josian Ramírez, ingeniero mecánico certificado por la NFPA, especialista en diseño, instalación y mantenimiento de sistemas contra incendio. Sin más preámbulo, doy pase al ingeniero Josian para que él inicie la exposición y al finalizar iremos respondiendo todas las consultas que pueden ir dejando en el chat. Adelante, ingeniero Josian. Al parecer no se está escuchando, ingeniero Josian. A ver, un momento, por favor. No se te escucha el audio. ¿Se me escucha ahora? Buenas noches. Ahora sí, Josian. Adelante, por favor, te escuchamos. Ya. Disculpen, buenas noches, como mencionaba anteriormente, gracias Elvis por la introducción y les daba la bienvenida a todos a esta charla técnica de NFPA 25, la cual cubre la norma para la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio a base de agua. ¿Okay? Como ya les hemos mencionado, esta norma incluye
la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendios. En este caso, tenemos que preguntarnos por qué es tan importante la norma NFPA 25. En este caso, la norma NFPA 25 lo que quiere, o el objetivo principal, es proporcionar los requerimientos mínimos para asegurar un grado de protección aceptable en el sistema contra incendio. ¿Y para qué necesitamos proporcionar esos requerimientos mínimos? De acuerdo a estadísticas realizadas en los Estados Unidos entre los años 2007 y 2011, los sistemas contra incendio fueron efectivos en el 96% de los casos, mientras que el porcentaje de falla del 4% restante se debía a las siguientes condiciones. El 64% de las veces en las que falló el sistema contra incendio, resultó ser que el sistema estaba apagado antes del incendio. El 30% de las veces era resultado de que no había suficiente agua en el sistema. El 17% se debió a una intervención manual que deshabilitó el sistema. El 8% se debió a componentes dañados, mientras que el 7% se debía a un sistema inapropiado para el tipo de fuego. La importancia de la NFPA 25, que nos pide realizar inspecciones, pruebas y mantenimiento al sistema contra incendio, se ve reflejada en estos sistemas de falla. ¿Por qué? Porque cada una de estas condiciones se pudieron haber detectado en una inspección adecuada a un sistema contra incendio. Si se realizan inspecciones periódicas de acuerdo a las frecuencias que vamos a ver más adelante en la NFPA 25, se puede detectar que el sistema ha sido apagado. Se pudo haber detectado que no había suficiente agua en el sistema. También se pudo haber detectado que hubo una intervención manual que deshabilitó parte del sistema, lo cual conllevaba a una falla. La importancia de esta norma es evitar estas condiciones. Si estas condiciones son detectadas durante una inspección, se pueden corregir y podemos garantizar que el sistema contra incendio funcione cuando sea requerido. El objetivo de la norma principal, como ya lo mencioné anteriormente, es proporcionar los requerimientos mínimos para la inspección periódica, prueba y mantenimiento de los sistemas contra incendio basados en agua. Eso quiere decir que el alcance no contempla las inspecciones, pruebas y mantenimiento de componentes eléctricos y de equipos utilizados para detección. Es decir, sistemas que no sean contra incendio a base de agua no están incluidos en el alcance de la norma. Es decir, sistemas de detección, sistemas FM200, no están incluidos en esta norma. Entre los conceptos básicos que debemos manejar durante la inspección, prueba y mantenimiento asociados a la NFPA 25 está el concepto de inspección. Y el concepto de inspección o una inspección no es más que una actividad que se realiza normalmente, es una actividad de inspección visual que se encarga de verificar si un equipo o componente luce bien. En este caso, la apariencia externa de ese equipo o componente será el indicador de la inspección. Por ejemplo, en un cuarto de bombas, realizamos una inspección visual y la inspección visual consistirá en verificar que el motor principal de la bomba, en este caso un motor diésel, no presente fuga de aceites, que cuente con refrigerante suficiente, no presente fuga de agua por las líneas de refrigeraciones, que la bomba contra incendio no presente fuga desde la carcasa, que cuente con sus soportes. Estos son actividades o condiciones que vamos a realizar revisar durante una inspección visual, ¿ok? Además de muchas otras condiciones. Por ejemplo, en un gabinete contra incendio, tendremos que verificar que el cuerpo del gabinete no presente abolladuras, que la mica o vidrio se encuentre en buen estado, que cuente con el gabinete con su señalización, que la válvula no presente fuga o goteos, que las mangueras se encuentren en buen estado, que el pitón cuente con sus empaquetaduras o jeves y, en fin, que todo se encuentre con una apariencia externa que luzca de manera correcta o que luzca bien, como dice en la norma. Al hacer esta actividad se toma registro de la inspección como se muestra acá en la figura. Igualmente, para los hidrantes, la inspección visual se basa en verificar que las válvulas estén en buen estado, que no exista fuga de agua, que los volantes estén en buen estado, que si se encuentran condiciones adversas se tienen que reportar y registrar en el protocolo de inspección.
En cambio, una prueba, de acuerdo a la NFPA 25, consiste en una intervención física de los componentes o equipos para verificar el correcto funcionamiento. Es decir, en este caso sería la prueba de bombas, que hacemos la prueba de bomba de 30 minutos, verificamos que la bomba encienda correctamente. Las pruebas de las bombas por sus arranques manuales, en este caso mostramos el arranque en el panel de control asociado al motor principal contra incendio. Y también una prueba de mangueras, donde verificamos, además de la manguera, el flujo de agua que sale. ¿Okay? Este tipo de pruebas nos verifican o nos ayudan, o este tipo de actividades nos ayudan a verificar que el sistema contra incendio funcione correctamente y que está operativo para cuando se requiera. En cambio, un mantenimiento o las actividades de mantenimiento son aquellas intervenciones de componentes o equipos que se realizan para verificar o reemplazar piezas con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Por ejemplo, tenemos acá el mantenimiento de un monitor contra incendio. En este caso le estamos haciendo lubricación, se verifica que el monitor pueda girar, que pueda subir, que pueda bajar correctamente, que no se trabe a medida que se manipula, que las válvulas estén en buen estado. Hacemos también mantenimiento a las mangueras. Se verifica que las mangueras, se le hace limpieza, se verifica que las mangueras no presenten rajaduras o descascaramiento o alguna picadura. Si se detecta algo durante esta actividad, se debería de reportar y reemplazar esa manguera. Igualmente, también al banco de baterías del motor de la bomba contra incendio, se le hacen las mediciones de voltaje de las baterías para garantizar o para verificar que se encuentren operando dentro del rango óptimo de funcionamiento. Si se detecta alguna condición adversa durante estas actividades, deben reportarse y corregirse de forma inmediata, ya que esto va a comprometer el funcionamiento del sistema. Aparte de las definiciones de inspección, mantenimiento y prueba, tenemos otras definiciones conocidas como deficiencia e impairment, y debemos diferenciar una de la otra. Por ejemplo, una deficiencia básicamente se define como una condición que tiene o que tendrá el potencial de afectar de manera negativa el sistema contra incendio. Y estas se clasifican en deficiencias críticas y deficiencias no críticas. Una deficiencia crítica es aquella que, si no es corregida, puede tener un efecto material en la capacidad del sistema o unidad de protección contra incendio para funcionar de acuerdo a lo previsto. Por ejemplo, tenemos que fallas en el motor de alarma de campana del montante de rociadores, es decir, el motor no funciona. También tenemos goteos lentos o humedad en la superficie de las tuberías, acoples y rociadores. Esas condiciones deben corregirse porque si no se corrigen van a comprometer la operatividad del sistema. Por lo tanto, por otro lado, la deficiencia no crítica es una deficiencia que no tiene efecto material en la capacidad del sistema o unidad de protección contra incendio para funcionar ante un evento de incendio, pero cuya corrección es necesaria para cumplir con los requisitos de la norma. Por ejemplo, falta de señalización de carteles o falta de carteles de señalización y más de 5 años sin reemplazar o calibrar manómetros, o de acuerdo a la especificación del fabricante que dice cada cuánto tiempo se debe calibrar el manómetro. Si bien estas condiciones no afectan el funcionamiento del sistema, deben corregirse porque digamos que falta un cartel de señalización en un montante de rociadores. Si ese cartel no está, el usuario o la persona que está en la planta no podrá saber a qué área está protegiendo ese montante de rociadores. ¿Okay? Y tampoco podrá saber a qué presión funciona. Y si tenemos un problema en los manómetros o los manómetros no están calibrados o están fallando, si bien el sistema puede funcionar, no se podrá saber a qué presión está operando el sistema. Entonces, es por eso que es muy importante. Si bien son deficiencias no críticas, también deben corregirse. Ahora pasemos a un impairment. Un impairment es una condición que tiene o que tendrá el sistema, la cual evitará que éste funcione correctamente. Es decir, una desactivación del sistema. En la tabla anexo A.3.3.8 tenemos varias actividades o un resumen de actividades que pueden ayudarnos a identificar cuándo aplica desactivación, que viene siendo un impairment, cuándo aplica una deficiencia crítica y cuándo aplica una deficiencia no crítica. Solo por citar algunos ejemplos, cuando hablamos de un sistema de rociadores, en algún caso de que haya una fuga de descarga de agua continua o de chorro continuo,
eso es, o aplica una desactivación o un impairment en ese sistema o en esa zona. En cambio, si es una fuga que presenta pequeños goteos o humedad, aplica deficiencia crítica, pero igual debe corregirse porque si no se corrige, esa fuga puede derivar en un chorro continuo y vamos igualmente a desactivar ese sistema. Entonces, esta tabla nos ayuda a identificar y a definir cuándo aplica una desactivación, una deficiencia crítica y una deficiencia no crítica para los distintos sistemas de un sistema contra incendio. Por ejemplo, si tenemos acá en la parte del sistema de tuberías verticales, igual, si la tubería tiene fuga, tuberías de accesorios, digamos que en un codo hay una pequeña gotera o un pequeño goteo lento, aplica una deficiencia crítica. Si por otro lado se rompe un acople y hay una descarga de agua continua, aplica un impairment. Ahora, si las mangueras, en este caso, si las mangueras tienen moho presente o están un poco sucias, aplica una deficiencia no crítica, que si no se corrige, puede pasar luego a una deficiencia crítica porque la manguera se puede romper y después va a comprometer el funcionamiento del sistema contra incendio cuando se requiere. Ahora que hemos definido o que hemos conocido un poco los conceptos básicos que se deben manejar en la NFPA 25, que debemos manejar para hacer una inspección previa de mantenimiento, vamos a revisar o a verificar los diferentes componentes o los componentes más importantes y más típicos de un sistema contra incendio. Y vamos a comenzar con las válvulas. Los tipos de válvulas más comunes en las tuberías principales del sistema contra incendio son los siguientes: las válvulas mariposa, válvulas OSI y válvulas poste o válvulas tipo poste. La definición o la norma NFPA 25 en el capítulo 13 abarca todo lo que cubre las actividades de inspección, prueba y mantenimiento para todo tipo de válvulas. En este caso, las válvulas mariposas normalmente son utilizadas para los montantes de rociadores o para las estaciones de control. En algunos casos también son usadas para la línea de descarga de la bomba y bueno, también se pueden ubicar en la línea de prueba de la bomba contra incendio. Las válvulas OSIS normalmente son colocadas en la red principal contra incendio, es decir, en la línea principal para sectorizar zonas en particulares. Es decir, si tiene un sistema contra incendio cubriendo una planta por la periferia, es decir, un anillo, podemos encontrar en esas tuberías este tipo de válvulas, las válvulas OSI. En cuanto a la válvula poste, es un tipo de válvula OSI, solo que esta es usada para tuberías subterráneas. Es decir, para tuberías que están enterradas, se hace una tanquilla, se coloca esta válvula y este poste que se muestra acá en el medio se conecta al vástago de la válvula para poder ser operado desde la superficie. Tiene un indicador que nos va a decir si esta válvula está abierta o cerrada. Cabe resaltar que para el sistema contra incendio, la posición de estas válvulas son normalmente abiertas. Otro tipo de válvulas que encontramos para el sistema contra incendio son las válvulas angulares. Este tipo de válvulas las usamos para los gabinetes y también para los hidrantes. Comúnmente van a ser encontradas en esos componentes, en esos sistemas o en esos subsistemas del sistema contra incendio. Las válvulas de diluvio para los sistemas de diluvio propiamente, o también podemos encontrar válvulas reductoras de presión parecidas a esta para reducir la presión entre aguas arriba y aguas abajo en algún sistema que lo requiera. Las válvulas de alivio también las vamos a encontrar en los montantes de rociadores y estas válvulas están allí para, como su nombre lo indica, aliviar posibles sobrepresiones que se puedan generar en la línea o en la tubería internamente. Por ejemplo, si durante una prueba de bombas se envía agua hacia el sistema y la presión aumenta considerablemente, digamos que normalmente la operación del sistema contra incendio es de 175 psi, pero la presión llega internamente a 190 porque se ha prendido la bomba y no tiene descarga, las válvulas de alivio comenzarán a abrirse y van a empezar a drenar agua para que la presión en el sistema no aumente considerablemente y comprometa los componentes como acoples o rociadores y ocurre una descarga de agua. Por otro lado, las válvulas de 3 vías también son conectadas en los montantes de rociadores son usadas para conectar los manómetros e identificar las presiones de operación de cada sistema.
En la tabla 13.1.1.2 podemos encontrar el resumen de inspección, prueba y mantenimiento de las válvulas, así como todos sus componentes. Entonces, estas inspecciones o estas frecuencias para cada tipo de válvula, como les mencionaba al inicio de la presentación, son las frecuencias mínimas de inspección que se deben realizar. Por ejemplo, digamos que a la válvula de alarma o una válvula check de alarma, se le hace inspección o una inspección visual, donde verificamos las condiciones externas de la válvula de forma trimestral. ¿Qué pasa? En una planta, o qué ocurre, una planta si tiene un ambiente muy corrosivo, posiblemente defina que trimestral es mucho tiempo para hacer una inspección y posiblemente haga la inspección exterior de esa válvula de manera mensual o de manera semanal o incluso de manera diaria. Lo que no pueden hacer es una inspección cada 6 meses porque no cumpliríamos con la norma. Es decir, que esta frecuencia que nos sugiere acá la norma NFPA 25 son frecuencias o son las condiciones mínimas para que el sistema contra incendio tenga una operatividad óptima o una operatividad requerida. Por ejemplo, algo que es muy importante y cabe resaltar acá son las válvulas de control. Las válvulas de control son válvulas mariposa, válvulas OSI, válvulas poste que están en la periferia y controlan el flujo del sistema. La NFPA 25 nos dice que todas las válvulas de control, excepto aquellas bloqueadas o supervisadas, deben hacer una inspección o tienen que hacerse una inspección semanal. Es decir, la NFPA 25 te permite, cosa que no es una buena práctica, pero te permite, siempre que hagas inspecciones semanales, tener válvulas sin bloqueo. Pero es algo muy peligroso porque entre semana y semana alguien puede cerrar una válvula y si se necesita el sistema y la válvula está cerrada, entonces caemos en el protocolo de falla de la primera diapositiva. El sistema fue deshabilitado antes de la operación. Pero si las válvulas no tienen bloqueo o no tienen supervisión, tienen que hacerse una inspección semanal. Ahora, si las válvulas están bloqueadas, bien sea con cadena, candado o algún otro tipo de dispositivo de bloqueo, que sea manual o mecánico, en este caso la inspección mínima es mensual. Posiblemente la planta la quiera hacer semanal, incluso así tenga bloqueo. Ahora, si la válvula está eléctricamente supervisada, es decir, tiene conectores que mandan señal al panel de control, la inspección mínima es trimestral. Y posiblemente una planta decida, bueno, trimestral para mí es mucho y la vamos a hacer mensual. ¿Okay? Y también cumplen con la norma. Y eso se puede hacer. Lo que no pudieran hacer es, si la válvula bloqueadas o supervisadas con cadena o candado, le hagan inspecciones trimestrales. Allí no cumplen con la norma. ¿Okay? Puede ser en menor tiempo, pero no puede ser en mayor tiempo el especificado en la norma. Esto es en cuanto a las inspecciones. ¿Okay? De igualmente, esta tabla muestra para todos los tipos de válvulas y nos da las frecuencias mínimas, como ya les he explicado, para cada uno de los componentes. Por ejemplo, a los manómetros nos pide que le hagamos inspecciones mensuales. ¿Okay? Entonces, eso puede ser mensual, trimestral, entonces dependerá de la planta. Si también quiere, si piensa que es mensual, es mucho tiempo, pueden hacerla de forma semanal. También eso dependerá del usuario en muchos casos. Y en cuanto a la prueba, la misma tabla nos indica que, por ejemplo, para todas las válvulas de control se le haga una prueba anual de funcionamiento y posición y prueba de estado de válvulas, mínimo anual. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esa prueba anual para las válvulas? Consiste en hacer apertura y cierre de la válvula. Entonces, supongamos un ejemplo de que vamos a esperar un año para hacerle la apertura y cierre a una válvula OSI. Si el ambiente es muy corrosivo o hay mucha humedad en el ambiente y se espera un año, posiblemente cuando se quiera abrir esta válvula sea muy difícil de aperturar y de cerrar, que sea muy difícil manipular el volante. Entonces, es por eso que también muchas plantas deciden hacer estas actividades semestralmente, trimestralmente o incluso mensualmente. La pueden hacer con mayor frecuencia y cumplen con la norma. Pero la norma te pide que la frecuencia mínima de prueba de funcionamiento para la válvula sea al menos una vez al año. Igualmente lo define para el resto de válvulas de cada uno de los componentes. También para las mangueras, para los manómetros, que eso está definido en la norma. Y estas frecuencias que muestran acá
son las frecuencias mínimas de prueba para cada uno de los componentes. En cuanto al mantenimiento de las válvulas, sí son más asociadas a lo que diga el fabricante. En cuanto a la norma NFPA 25, te la asocia más a cuanto diga el fabricante, porque muchas veces tiene que cambiar el eje y a veces es más complicado cambiar o desmontar una válvula, llevarla a un banco de prueba, verificar que los ejes, que los heves y las empaquetadoras funcionan y desarmar la válvula para cambiarla, que tener una válvula de repuesto nueva y cambiarla. Recuerde que el sistema contra incendio no se puede deshabilitar mucho tiempo. Entonces, básicamente, en cuanto a mantenimiento, la NFPA 25 para válvulas le asocia más las actividades de mantenimiento interno al fabricante de cada válvula. Si no, se planifica el reemplazo de la válvula en caso de que la válvula falle. Ahora que ya hemos hablado de las válvulas, vamos a avanzar un poco más en otro componente que es, en este caso, las estaciones de manguera y los montajes. Estos están cubiertos en el capítulo 6 de la norma NFPA 25 y la tabla 6.1.1.2 nos ofrece el resumen de actividades de inspección de prueba, inspección, prueba y mantenimiento de estos sistemas. Es decir, nos da la frecuencia mínima de inspección, prueba y mantenimiento para cada uno. Por ejemplo, para los gabinetes, la inspección, los gabinetes, las válvulas, manómetros, mangueras, todos ellos tienen una inspección mínima como anual. Pero, vuelvo e insisto mucho en esta parte, si una planta tiene un ambiente corrosivo o tiene mucha actividad, mucha humedad, es posible que esta frecuencia se vea reducida en la planta. ¿Okay? Y hagan las inspecciones de forma semestral, de forma trimestral o incluso de manera mensual o semanal. ¿Okay? Y en esta inspección, como ya lo hemos mencionado, la inspección busca el aspecto visual de los componentes. Las pruebas, en este caso las válvulas de control o válvulas de sistema, van asociados a las frecuencias que hemos visto anteriormente. ¿Okay? Las frecuencias de prueba de las válvulas vienen dadas por el capítulo 3, que normalmente piden que sean pruebas anuales. En este caso vamos a revisar la apertura de la válvula, que cuente con suficiente lubricación, que la válvula tenga un buen estado externo y que cuando se opere la válvula durante la prueba, esta no presente fuga a través de los vástagos. Eso es parte de las pruebas. Pero en cuanto a las pruebas de flujo, te pide que sea una frecuencia mínima de 5 años y pruebas hidrostáticas, frecuencia mínima de 5 años. En cuanto a la prueba de flujo, consiste en dejar salir flujo a través de las válvulas de los gabinetes. Y las pruebas hidrostáticas aplican tanto para el montante de tubería como para las mangueras, con una frecuencia mínima de 5 años. E insisto que estas frecuencias pueden ser definidas con mayor tiempo, o sea, con mayor frecuencia, en este caso, cada 2 años, cada año, cada 6 meses, dependiendo de la necesidad del usuario y de la planta donde esté el sistema contra incendio. Igualmente, el mantenimiento en cuanto a las válvulas se asocian todas al capítulo 13 y normalmente son de forma anual, mantenimiento mínimo o según fuese necesario o según las condiciones del fabricante. Avanzando en cuanto a los componentes o en cuanto a los subsistemas de un sistema contra incendio, vamos en el capítulo 7 al sistema de tuberías. En este caso, la tabla 7.1.1.2 nos indica las frecuencias de inspecciones, pruebas y mantenimientos mínimas para los sistemas de tuberías. Y los sistemas de tubería también incluyen los hidrantes. También incluyen las casetas de manguera. En este caso también incluyen los gabinetes y las casetas de inspección, las casetas de ataque rápido, donde allí se verifican los diferentes componentes que se encuentran allí de forma trimestral. Y recuerden que esta es una frecuencia mínima para garantizar la operatividad. El usuario del sistema contra incendio puede definir esta frecuencia en mensual, si así lo desea. Igualmente, los hidrantes, inspecciones anuales. Puede pasar mucho tiempo. A lo mejor el usuario decide que anual o cada año inspeccionar el hidrante es demasiado y lo define a cada 6 meses o mensual o trimestral. Dependerá siempre de las condiciones de operatividad o de las condiciones de la planta. En cuanto a las pruebas, los hidrantes, dejar fluir agua a través de los hidrantes, nos pide que sea de forma anual. Esta es la frecuencia de prueba para ese sistema. La boquilla o los monitores nos pide que también se haga una prueba de flujo de forma anual. Y para tuberías expuestas,
y subterránea se hace prueba de flujo cada 5 años. En cuanto al mantenimiento, a los hidrantes, a los filtros y a las boquillas de monitores nos piden que se hagan de forma anual, como mínimo. En cuanto al mantenimiento, ¿qué consideraríamos para un hidrante? Bueno, si el hidrante le falta pintura, tendríamos que pintarlo. Si tiene evidencia de corrosión, tendríamos que revisar o remover esa evidencia de corrosión. Ahora, si durante el mantenimiento verificamos que la válvula tiene agrietamientos o tiene fugas, es preferible solicitar el cambio de esa válvula a tratar de repararla y comprometer el sistema contra incendio. Ahora avanzamos a uno de los componentes que pudiéramos llamar que son uno de los más importantes, uno de los subsistemas más importantes en todo el sistema contra incendio, que son los rociadores. Y en este caso hablemos de los tipos de rociadores, los cuales se pueden clasificar según el tipo de cobertura, como cobertura estándar, cobertura convencional y cobertura extendida. La cobertura estándar, como se muestra acá, cobertura convencional y cobertura extendida abarca un área de cobertura un poco mayor. También puede ser de respuesta estándar y de respuesta rápida. Los rociadores con un bulbo mayor son los rociadores de respuesta rápida, porque tienen mayor sensibilidad para romper y pueden activarse más rápido que estos que tienen el bulbo un poco más delgado. ¿Okay? Esto es muy importante porque en las inspecciones necesitamos identificar este tipo de rociadores para poder determinar si el área está bien protegida con el rociador o si ese rociador no está protegiendo o no está de acuerdo al riesgo asociado en el área que está. También tenemos los tipos de rociadores de acuerdo o se clasifican también de acuerdo al rango de temperatura. En la tabla 5.4.1.5.2 se muestra esta tabla y estos rociadores todos están cubiertos en el capítulo 5 de la norma NFPA 25. Ahora, se pueden clasificar según el rango de temperatura por el color del bulbo y también por el código de color. Hay unos rociadores que tienen un bulbo, como el que mostré anteriormente, de color rojo, de color azul, de color amarillo. Entonces, tendremos que verificar esta tabla e identificar, por ejemplo, si el rociador de color rojo opera a entre 57 y 77 grados. Si el ambiente alcanza esa temperatura, muy posiblemente el bulbo reviente y el rociador se active. ¿Okay? Para rociadores con bulbo amarillo o verde, el rango de temperatura de operación es de 79 grados a 107. Para rociadores con bulbo azul es de 121 a 149. Y de temperaturas muy altas o ultra altas, el bulbo es negro, que a partir de los 200 grados. Ahora, hay unos rociadores que tienen un bulbo metálico. Esos bulbos metálicos tienen que identificar, en ese caso, el rociador se identifica con un código de colores como el que se muestra acá en la pantalla. Y entonces allí, sin color o negro, si colocan un color negro o no tiene color, quiere decir que ese rociador opera entre 57 grados y 77. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es importante en la inspección pre mantenimiento? Esto es importante porque, voy a colocar un ejemplo, si en un cuarto de motores, que sabemos que la temperatura es elevada, hacemos una inspección y encontramos que en ese cuarto de motores hay rociadores de bulbo rojo, tenemos que hacer una observación porque esos rociadores posiblemente se activen cuando la temperatura aumente dentro del recinto, y más si el recinto está cerrado, que no pueden estar ese tipo de rociadores en ambientes con motores o ambientes que se van a calentar, porque si se alcanzan este rango de temperatura, el bulbo va a reventar, va a haber una descarga de agua y posiblemente no hay incendio en el cuarto, sino que es la misma temperatura por los equipos que se encuentran allí. Entonces, si en una inspección eso se detecta, debe de corregirse. Esa es la importancia de identificar esta clasificación de rociadores. También los rociadores se clasifican según su posición. En este caso podemos tener rociadores tipo pendant, que son colgados hacia abajo, rociadores tipo upright, colgados hacia arriba, rociadores del lado o pared, y rociadores especiales o híbridos, que son para aplicaciones ya previamente definidas. Esto también es muy importante porque durante una inspección, digamos, o vamos a colocar el ejemplo de que el usuario posiblemente no conoce y un rociador se rompió o se cambió y era un rociador pendant.
y el usuario que está allí no conoce la diferencia entre un rociador pente y un rociador upright. Y él dice, bueno, la rosca es la misma y coloca el rociador upright que va viendo hacia arriba en una posición hacia abajo. Los rociadores upright normalmente tienen una placa que cuando el agua choca se rebota hacia abajo. Si está colocado al revés, cuando se active, el agua va a chocar y se irá hacia el techo y no va a extinguir el incendio que esté allí. Esto también son pequeños detalles que marcan la diferencia al momento de la inspección. ¿Por qué? Porque si esto existe y no es corregido y no es levantado en una inspección, se va a perder el activo que está protegido allí y muy posiblemente si esa empresa está asegurada y la aseguradora detecta esta falla, no va a responder por los daños y eso va a ser después un problema mayor. Entonces es muy importante que todo el personal o todas las compañías que hagan este tipo de pruebas, de inspecciones y de mantenimiento del sistema contra incendio estén capacitados y tengan los conocimientos necesarios en este tipo de detalles y en este tipo de clasificación de rociadores y de todos los sistemas, de válvulas, tuberías, incluso de bombas contra incendio, que lo vamos a ver más adelante. Otra clasificación de rociadores, otro tipo de rociadores, son rociadores resistentes a la corrosión, rociadores para tubería seca, que son rociadores de tipo abierto, que no tienen bulbo, como este que se muestra acá en la foto, rociadores de nivel intermedio para almacenamiento en racks, que tienen una canastilla que protege al rociador para evitar algún tipo de golpe, y también rociadores ornamentales o decorativos, que normalmente van en oficinas para complementar la decoración del área. Otro tipo de rociadores, que son tipos de rociadores críticos, son los CMDA o Control Mode Density Area, los CMSA, Control Mode Specific Application, y los ESFR, Early Suppression Fast Response. Este tipo de rociadores tienen un activador metálico, que como se muestra en cada una de las fotos, y bueno, estos son tipos de rociadores considerados como rociadores críticos o rociadores para aplicaciones específicas. Incluso los ESFR son también considerados rociadores de respuesta rápida. Entonces, habiendo hablado de los rociadores, llega el momento de saber cómo está constituido un sistema de rociador. Un sistema de rociador está constituido básicamente por el montante principal que viene con el suministro de agua desde la tubería principal, pasa por la válvula de control, por la válvula principal, que en este caso pues, normalmente es una válvula mariposa, también puede ser una válvula OSI, pero normalmente son válvulas mariposas. Luego viene por la válvula check de alarma, continúa avanzando, pasa por el montante principal o racer, luego al ramal principal y luego a los ramales secundarios que son donde están ubicados los rociadores. ¿Okay? Muy importante también es que cada sistema de rociador debe de tener una línea de prueba, ¿okay? Para hacer el análisis o verificación de la calidad de agua que está contenida en las tuberías. ¿Okay? Este tipo de pruebas se hace de forma trimestral, lo vamos a ver en un momento en la tabla de frecuencias, pero se hace de forma trimestral para verificar que el agua no esté sucia o no contenga sedimentos. ¿Por qué? Porque si el agua está muy sucia, se puede tapar parte de la tubería o incluso puede tapar la salida de un rociador y no va a funcionar o no va a emitir el agua, no va a desplegar el agua que se requiera durante un evento. Entonces, este tipo de pruebas o este tipo de mantenimiento son muy importantes. Es decir, que todo sistema de rociador debe de contar con una línea de prueba. De acuerdo a la NFPA 25, la inspección de los rociadores debe hacerse anualmente de manera visual y desde el suelo en busca de las siguientes condiciones: fuga, corrosión, daños físicos, pérdida de fluido en el bulbo, pintura, falta de pintura o pintura excesiva en el rociador que han pintado el bulbo, bloqueo de rociador por factores externos. Entonces, acá mostramos durante una inspección, si se detectan este tipo de condiciones, deben de reportarse de forma inmediata para corregir. Por ejemplo, la imagen principal muestra un rociador completamente corroído que en cualquier momento se rompe y va a comenzar una descarga de agua, lo que va a generar es una desactivación del sistema o de ese sistema que se encuentra allí. Tenemos otra foto que nos muestra que falta de pintura en la tubería, ¿okay? Y el rociador también está descascarado.
Y otra foto que instalaron el rociador y no le quitaron el protector. Es decir, que ese rociador allí posiblemente no funcione cuando debe, porque está obstruido. Entonces, si en una inspección, esto es la importancia de la inspección, si en una inspección se detectan este tipo de condiciones, deben de reportarse para tomar acciones y corregirlas inmediatamente. De acuerdo a la NFPA, cualquier rociador que haya sido removido del sistema debe ser reemplazado por uno nuevo. Solo rociadores listados son permitidos y se debe probar el 1% de los rociadores, no menos de 4, en un banco de pruebas para verificar el correcto funcionamiento. La frecuencia de pruebas de estos rociadores viene dada en la tabla de frecuencia 5.1.1.2, ya la voy a mostrar. Y en este caso, estamos que menciona que el primer punto de que si algún rociador se remueve, por ejemplo, digamos que se golpeó algún tramo de tubería y llega un inspector y dice, bueno, vamos a remover el rociador para verificar si cuando se golpeó se dañó, se dobló o algo, y lo remueven y dicen, bueno, está bien, ya ese rociador no es que, bueno, está bien y vamos a montarlo, no, ya ese rociador se tiene que cambiar y instalar uno nuevo. La norma NFPA 25 no te permite el reuso de rociadores. Te dice que solo rociadores listados son permitidos. Entonces, este tema o este punto es muy importante y hay que considerarlo. ¿Okay? Porque muchas veces se cambia un rociador y dice, bueno, para reutilizarlo, no. La NFPA 25 no te contempla el reuso de un rociador. Si lo remueves, se debe cambiar. Y de igual forma que los rociadores son inspeccionados desde el suelo, obviamente los rociadores están conectados en tuberías y están soportados. Entonces las tuberías, acoples y soportes también son inspeccionados desde el suelo visualmente. En la sección 5.2.2 y 5.2.2.1 nos indican que la tubería y accesorios del rociador deben ser inspeccionados desde el nivel del piso. La tubería y accesorios deben estar libres de daños mecánicos, fugas y corrosión. De igualmente los soportes en la sección 5.2.3 nos indican que los soportes, colgantes, arrastramientos y otros soportes deben ser inspeccionados anualmente desde el nivel de piso. Recuerda que estas inspecciones o estas frecuencias son las frecuencias mínimas. Posiblemente el usuario decida inspeccionar los soportes semestral o trimestralmente y también aplica. Que lo que no pudieran hacer es inspeccionar la tubería y los rociadores cada 2 o 3 años, porque no lo permite la norma. En este caso, los soportes, colgantes y otros soportes no deben estar dañados, flojos ni desprendidos. Si se detecta en una inspección que hay un soporte desprendido, un soporte flojo, se debe reportar, se debe reparar, reajustar o en última instancia reemplazar. Y en esta foto mostramos una tubería de sistema contra incendio atravesando otros sistemas y reposando sobre otros sistemas, cosa que no debe ser. Igualmente otra tubería atravesando un sistema de cableado, que esto es otro riesgo mayor porque si hay una fuga allí puede crear hasta cortocircuitos y comprometer ya la estructura y el edificio y la edificación. El sistema de montante de rociadores cuenta con los siguientes dispositivos. Cuenta con los medidores de flujo, que es este dispositivo que muestro acá. Cuenta con los trin de alarma, campana y motor. Trin de alarma es este que se muestra acá también. Interruptores de presión y bueno, el fin de línea de rociadores que ya lo había mostrado, como les había mencionado en el esquema de rociadores. ¿Okay? La inspección se hace en busca de daños físicos, fugas, obstrucciones y entre otras condiciones que puedan comprometer el sistema. Es decir, que si nosotros hacemos la inspección al menos de este montante, lo primero que pudiéramos decir, bueno, este montante como que no se ha limpiado en un año, que entonces es parte de la inspección. Tendríamos que verificar las válvulas de control, que son estas que están acá abajo, verificar las válvulas check, que los manómetros indiquen las presiones de operatividad, que no haya fuga en ninguna de las conexiones y que durante la prueba la campana, que esta campana emita sonido a medida que hacemos una descarga de agua por la fin de línea o un drenaje en el sistema de rociadores. Todos los dispositivos de alarma deben ser inspeccionados trimestralmente. Inspeccionados también y probados, de acuerdo a la NFPA 25. ¿Okay? Ahora, ¿cómo conocer la calidad de agua del sistema contra incendio? Tenemos varias actividades que se deben hacer para verificar la calidad de agua del montante o del sistema contra incendio. En este caso,
tenemos el montante contra incendio y una de las primeras maneras es drenar el agua de los montantes de los rociadores anualmente para verificar la calidad del agua. Es decir, del drenaje principal, abrimos la válvula de drenaje, verificamos si el agua sale muy oscura o muy turbia, tendremos que vaciar todo ese sistema de rociadores, drenar toda esa agua, volver a presurizar y volver a drenar, hasta repetir ese procedimiento hasta que el agua salga clara. ¿Por qué? Porque si sale muy oscura, quiere decir que la tubería tiene sedimentos deposados allí que pueden obstruir el funcionamiento correcto del sistema. Por lo tanto, tendríamos que drenar y botar esa agua con toda esa basura o con todo ese sedimento que pueda tener. Entonces, ese procedimiento se repetirá hasta que el agua salga un poco más clara y salga sin tanta suciedad y sin tantos elementos extraños. Otra actividad es cambiar el agua del tanque de almacenamiento principal del sistema contra incendio cada 5 años. Y otra actividad es realizar la prueba de fin de línea de rociadores. Esta, como ya les mencionaba anteriormente, de acuerdo a la frecuencia, es trimestral. Una buena práctica que también se puede hacer es que al momento de realizar la prueba de fin de línea, se haga también el drenaje por la válvula principal. ¿Por qué? Porque para realizar la prueba de fin de línea de rociadores, tú debes de sectorizar el montante, debes de sectorizar ese sistema de rociadores y debes de abrir y dejar que salga agua de los rociadores que también están depositados en este sistema, en este montante. Entonces, si ya estás en este punto, no cuesta nada hacer el drenaje también. Ahora, si nada más hacen la prueba de fin de línea y no hacen el drenaje, en cada 3 meses también aplica. Entonces, el drenaje solo se hace anual. Pero ya dependerá de las condiciones del sistema y de las condiciones que defina o de las frecuencias que defina el usuario en ese momento. Que si no hay una frecuencia definida, se pueden guiar con las frecuencias que da la NFPA 25. Y hemos llegado a la tabla de frecuencias, en este caso el resumen de acciones requeridas para cada componente. Y tenemos la inspección para el sistema de rociadores. En este caso, los soportes, como ya les he mencionado, se hace inspección anual. Los letreros informativos, la tubería, los rociadores de repuesto, mínimo una inspección anual. ¿Okay? Y dependerá del usuario decidir si él quiere hacer una inspección semestral o mensual o trimestral, cambiar esa frecuencia. Los dispositivos de flujo, de alarma de flujo de agua, en este caso la campana, ¿okay? Se prueba de forma trimestral o se inspecciona de forma trimestral. Y en cuanto a las pruebas, igualmente, para los rociadores, tenemos que los rociadores que no han sido activados después de 50 años, se debe de probar. Recuerden que, como les mencioné anteriormente, se prueba el 1% de los rociadores, no menos de 4, y después de que se haga la primera prueba de ese sistema de rociadores, se hace cada año a partir de ese momento. Es decir, para citar un ejemplo, si estamos en una oficina y en esa oficina solo hay 10 rociadores y se va a hacer la prueba del 1%, el 1% es 1. Pero la norma te pide que no sean menos de 4. Entonces, en ese caso, así sean 10 rociadores, se deben de probar 4 rociadores. ¿Okay? Pero con esta frecuencia. Posible, o sea, es muy poco probable que se espere 50 años, 75 años, 15 años. ¿Okay? Esto depende del tipo de rociador también, que es la frecuencia que te dan acá, para empezar a hacer las pruebas. Posiblemente el usuario espere los 10 años para hacer la primera prueba y luego mantenga esta frecuencia. Pero lo importante es que se debe de hacer al 1% de los rociadores en ese sistema. De igualmente, pruebas para los dispositivos de alarma de flujo, en este caso los mecánicos, que sería la campana, y esta se haría drenando agua a través del fin de línea o a través del drenaje principal. Y los dispositivos de alarma de flujo, que en este caso serían los interruptores de presión y de alerta, se hacen semestralmente con esta frecuencia. Pero normalmente, si tú estás haciendo drenajes, se van a activar los dispositivos de flujo. Entonces, trimestralmente tú puedes verificar esto. Ahora, si tú lo quieres tomar solo semestral, se hace la prueba trimestral, pero no se toman los registros de este dispositivo hasta que le toque semestralmente. Pero si ya están realizando la prueba de fin de línea y la prueba de drenaje
y estos dispositivos se activan, ya ustedes pueden tomar el registro. Y en cuanto al mantenimiento, por ejemplo, los rociadores de boquilla y pulverización, estos son para rociadores de tubería seca o rociadores tipo abiertos, se les tiene que hacer un mantenimiento anual que sería la limpieza y evitar que tengan residuos o algún sedimento que pueda evitar que estos rociadores funcionen correctamente. Igual también para los rociadores de bulbos, si tienen mucho polvo, deben de limpiarse. Y si hay algún reemplazo de rociadores, como ya lo mencioné, tienen que cambiar por algún motivo, reemplazo de rociadores para cuando se quite cualquier rociador por algún motivo. Es decir, tienen que reemplazar el rociador por uno nuevo, si es que removieron algún rociador y después dijeron, bueno, vamos a reusarlo. No, la NFPA 25 no te permite hacer esto. Y también en la tabla 5.5.1 nos muestra un resumen de acciones que podemos tomar, bien sea para los componentes que hemos visto anteriormente, del sistema de rociadores, tuberías, válvulas, ¿okay? Que nos permite decidir si podemos ajustarlos, repararlos o reemplazarlos. Por ejemplo, hay sistemas donde hay que usar soluciones anticongelantes para climas fríos, donde tenemos temperatura de congelación del agua, y bueno, son soluciones donde tú ajustas o agregas más solución o reemplazas la solución, pero no puedes repararlo. Entonces, esta tabla te da un resumen de qué actividades puedes hacer si te permite reparar, te permite reemplazar o te permite reajustar algún componente. En este caso, si nos situamos acá en componentes de alarma supervisión, en sistemas de detección para sistemas de diluvio, se pueden ajustar, reparar o reemplazar. Y esto se cuenta, o la prueba de operatividad, se verifican de acuerdo a la NFPA 13 y a la NFPA 72. Entonces, esta tabla nos muestra las acciones que podemos hacer dependiendo del componente, dependiendo del sistema, y si es posible repararlo, ajustarlo o reemplazarlo. Entonces, ahora que ya hemos hablado de los rociadores, válvulas, tuberías, gabinetes contra incendio, ha llegado el momento de hablar sobre el cuarto de bombas. Y el cuarto de bombas, o la bomba contra incendios, está cubierto, todas las actividades de inspección, prueba y mantenimiento están cubiertas en el capítulo 8. Y la bomba contra incendios es básicamente el corazón de todo el sistema, porque es la que se va a encargar de suministrar el agua en el punto que sea requerido. Entonces, básicamente, este esquema muestra un sistema un detalle, un diagrama de cuarto de bomba típico para una bomba contra incendio con motor diésel. Fíjense que tenemos nuestro tanque contra incendio, cubierto con, en este caso, la línea de succión, empieza desde el plato antivórtice, la línea de succión, la válvula de entrada, la válvula de succión, llega a la entrada de la bomba, acá no se muestra mucho, no se ve, pero se aprecia que aquí tiene que estar la válvula de descarga. Luego venimos con la válvula, la línea de prueba de la bomba, donde tenemos las válvulas de la línea de prueba, y aquí tendríamos el flujo de la prueba. Y en este caso se muestra a través de un cabezal de pruebas. Tendríamos la línea de descarga que va hacia la planta, hacia el recinto a proteger, la bomba contra incendio como tal, el motor de acción, o el motor, en este caso un motor diésel, que si se encuentra un motor diésel tienen que tener su tanque de combustible para poder accionar el motor y que a su vez ese motor accione la bomba. La bomba a su vez está controlada por un panel de control, y en el cuarto de bomba debe existir un panel de control más pequeño para la bomba jockey. Y la bomba jockey es esta bomba pequeña que se muestra acá. Y esta bomba tiene como función mantener el sistema presurizado ante las posibles caídas de presión que se puedan encontrar a lo largo del día. O digamos que algún componente con una deficiencia crítica presenta goteos y todavía no se corrige. Si presenta goteos, eso va a generar una caída de presión en el sistema. Para evitar que la bomba contra incendio se encienda, la bomba jockey se enciende primero, compensa la presión, y después de que lleva al sistema a la presión ideal, a la presión de operación, la bomba contra incendio se apaga. ¿Por qué tenemos esta bomba jockey acá? Porque es muy importante saber que la bomba contra incendio, una vez que se enciende,
ella no se apaga de forma automática como lo hace la bomba jockey. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando ocurre un incendio, obviamente en un incendio estamos en una emergencia, se enciende la bomba principal porque se activó un rociador o porque han usado una manguera contra incendio para extinguir el incendio. Hasta que el incendio no esté controlado, nadie puede venir al cuarto de bombas a apagar la bomba. Es decir, que si el incendio se sale de control, todos tienen que desalojar el área y la bomba quedará encendida. Si se vacía el tanque de agua y la bomba sigue encendida, es preferible que se queme la bomba en ese cuarto a que alguien ingrese a tratar de rescatar la bomba y esa persona pierda la vida allí. Entonces, la bomba contra incendios, si se puede decir de esa manera, sería un equipo de sacrificio. Es decir, que no va a apagarse de forma automática. La bomba contra incendios solo se apaga de forma manual. Por lo tanto, la bomba jockey se va a encargar de evitar que la bomba contra incendios se encienda por una bajada de presión, por una caída de presión, por alguna pequeña fuga, algún pequeño goteo. Que la bomba jockey hace esa compensación de presión. Pero la bomba jockey no puede compensar la apertura de una manguera porque el flujo, la caída de presión es muy abrupta, o la apertura de un rociador. Entonces es allí cuando entra en acción la bomba principal. Y al igual que en todos los demás componentes, el capítulo 8, la tabla 8.1.1.2, nos da un resumen de las frecuencias de inspección, prueba de mantenimiento de estas bombas. En este caso, la inspección de la alineación de la bomba con el motor se tendría que hacer como mínimo anual. El aislamiento de cables como mínimo anual. El sistema de motor diésel semanal, el sistema eléctrico semanal. En este caso nos referimos también a los paneles de control y a los sistemas eléctricos de cada uno de los motores. Y vamos a una de las más importantes. En este caso, cuando necesitamos hacer el cuarto de bombas, revisar el cuarto de bombas, tiene que hacerse semanal. La caseta del cuarto de bomba, una inspección semanal. ¿Qué verificamos en eso? Que obviamente no haya fuga de agua, que el cuarto de bomba no tenga aceite en el piso que pueda comprometer la operatividad durante la prueba, que todo ese tipo de condiciones verificamos en una inspección. El resto de conexiones o el resto de componentes, como frecuencia mínima de inspección, la norma nos dice que tiene que ser anual. Pero cuando estemos en la sesión de prueba, verificamos que la prueba de la bomba que se hace semanal, muy posiblemente nos hagamos este tipo de inspecciones durante la inspección durante la prueba de bomba, que es esta tabla que muestro acá. El interruptor de transferencia automática, en este caso se hace de forma anual, pero las pruebas de las bombas, en este caso la prueba de la bomba contra incendio accionada por motor diésel, la prueba sin flujo, es decir, la prueba de 30 minutos, se hace de forma semanal. Y en esta prueba nosotros también tenemos que verificar las condiciones de operatividad de la bomba. Verificamos las revoluciones de trabajo, la temperatura de las prensostopas, la temperatura del motor. Verificamos que la bomba no tenga un excesivo bote de agua por las prensostopas. Que todo eso se tiene que verificar durante las pruebas. Igualmente, las pruebas accionadas por motor eléctrico tienen que ser semanal o mensual. Y esta prueba para motor eléctrico, de acuerdo a la NFPA 25, en esta sección 8.3.1.2, te pide que sea de mínimo 10 minutos. Y para la prueba de accionada por motor diésel, tiene que ser mínimo 30 minutos. O 30 minutos la prueba. Entonces, durante esta prueba, nosotros también podemos verificar las conexiones eléctricas, verificar la condición de operatividad del motor, verificar que no presente fuga en las válvulas. Entonces, muchas de las inspecciones que en la tabla anterior nos pide de forma anual, la podemos verificar en una prueba semanal. Entonces, que estas frecuencias o en un protocolo de inspección de bomba, lo podemos llenar con la información de la inspección. De hecho, también es muy importante verificar que el tanque de agua tenga suficiente agua para la prueba antes de hacer una prueba semanal. Y avanzando, podemos ver que la prueba, en este caso, la prueba de desempeño de la bomba, que es la prueba con flujo, nos pide que sea de forma anual. Y esta prueba, según las secciones 8.3, 8.3.3 y 8.3.5, nos indica que se va a hacer la prueba al 150% de la capacidad de la bomba. Y vamos a verificar que el flujo
sea, de ese 150, por ejemplo, si tenemos una bomba de 1000 galones, tenemos que probarla hasta 1500 galones. ¿Okay? Y verificar que sí alcance ese o que sí sea capaz de proporcionar ese flujo la bomba. Y eso lo verificamos en el flujómetro a través de la línea de prueba. Y esto se hace de forma anual. En cuanto al mantenimiento, también el mantenimiento dependerá de los componentes del sistema contra incendio, en este caso del cuarto de bomba, de la bomba contra incendio. Si es una bomba accionada por motor diésel, el mantenimiento de las baterías se haría de forma anual, como mínimo. Si estamos haciendo una prueba semanal, la batería se puede revisar semanalmente o mensualmente, si así lo desean. Y algo que es muy importante es el cambio de aceite, filtro de aceite y filtro de combustible, que la norma nos pide que la frecuencia sea cada 50 horas de operatividad o anual, lo que ocurra primero. En este caso, también hay fabricantes, como dice acá, sistema de motor diésel, sistema de motor eléctrico, de acuerdo al fabricante o a la frecuencia del fabricante. Hay fabricantes que nos dan una frecuencia que puede ser menor cada 30 horas, cada 40 horas o incluso semestral, el cambio de estos componentes. Entonces, en ese caso, prevalece lo que diga el fabricante para el mantenimiento del motor. Eso es algo que también hay que tener muy en cuenta. Y el resto de las frecuencias están definidas acá, que, como les he mencionado, muy posiblemente, dependiendo de la condición de la planta, puedan solicitar que estas frecuencias sean menores. En vez de, por ejemplo, algunas que sean anuales o los manómetros, digamos que los manómetros, calibración de los manómetros, en vez de ser anual, sean semestral. Pero eso dependerá ya del usuario y de las condiciones de la planta. Pero como mínimo tiene que ser anual. Lo que no pudieran hacerlo es cada 2 años, porque están incumpliendo la norma. Una de las actividades más comunes realizadas durante la prueba de bomba, como ya les he venido mencionando, es que al momento de hacer la prueba o antes de hacer la prueba, se debe de verificar que las válvulas estén abiertas, las válvulas de succión y de descarga estén abiertas y estén bloqueadas. Si bien la norma te permite mantener válvulas sin bloqueo, es una buena práctica mantener el bloqueo, ¿okay? Para evitar que se desactive de forma involuntaria y que el sistema esté deshabilitado cuando se requiera. También verificamos que el panel de control no tenga ninguna alarma antes de accionar la bomba. Antes de hacer la prueba, verificamos nuevamente el nivel de refrigerante del motor, que no cuente con ninguna fuga de aceite, que las condiciones del motor se vean en buen estado, que la bomba no tenga fuga de agua por ninguna de las empaques, ninguna de las presostopas, ninguna conexión, que la tubería de refrigeración del motor no presente fuga de agua. Todo eso tendríamos que verlo antes de una prueba. Igualmente la batería. Medimos la batería, mínimo aceptable de voltaje de la batería tiene que ser 12 voltios. Y verificamos que en este caso la batería cumple, está un poco por encima de ese voltaje mínimo. Si se detectan condiciones adversas antes de la prueba, es preferible suspender la prueba, levantarle la observación de que la bomba está fallando por alguna razón, se tiene que corregir esa condición y se rehace la prueba. Esto también es muy importante porque muchas veces se piensa que la prueba de bomba es solo encender la bomba, dejarla andar durante 30 minutos, apagarla y ya, se cumplió la prueba y se cumplió con la norma. Pero si la bomba falla durante la prueba y la persona y el personal que está allí no sabe cómo corregir esa condición, entonces se crea un mayor problema. Es por eso que vuelvo a insistir que todo personal que haga inspección, prueba y mantenimiento a sistemas contra incendios deben estar capacitados para solventar cualquier eventualidad que se pueda presentar durante las pruebas y bueno, que también se pueda presentar en cualquier otro componente del sistema contra incendio y puede identificar una posible falla antes de comprometer el sistema. Otra de las actividades que se realizan es medir las temperaturas, ¿okay?, de los ejes durante la operatividad, así como también las revoluciones por minuto, pero en este caso estamos también midiendo las temperaturas, verificar o tomar nota de la presión de arranque de la bomba contra incendio, ¿okay?, y cuando esta arranque, que el panel de control indique las señales de que la bomba se ha encendido, eso también es muy importante. Y también hacer las pruebas de arranques manuales o arranques de emergencias, porque si la bomba tiene unos mecanismos de arranques manuales que si ella no puede arrancar de forma automática por alguna razón, se puede encender de forma manual. Digamos que hay un evento, un incendio, y la bomba no encendió de manera automática,
Entonces tiene que ir alguien a encenderla de forma manual y una vez que la encienda tiene que desalojar el edificio porque recuerden que hay una condición peligrosa que es el incendio. Y cuando se controle todo el incendio, ya pueden volver al cuarto de bomba y apagar la bomba. De lo contrario, no pueden ingresar allí. Ahora hablemos de los tanques de almacenamiento de agua. Estos están cubiertos en el capítulo 9 de la norma y nos dice que tanques o la inspección de los tanques de agua que cuenten con nivel de agua es cada 3 meses. Para aquellos tanques que no cuenten con un nivel indicador como los que se muestran acá, se debe hacer mensual la inspección. Pero igual, insisto, si se va a hacer la prueba de la bomba semanalmente, es una buena práctica verificar que el tanque cuente con agua. ¿Okay? Porque no es que vamos a decir, bueno, yo inspeccioné el tanque hace un mes y resulta que el tanque tuvo una fuga, botó el agua y viene la prueba de bomba y no verificó el tanque porque al tanque le toca la inspección el próximo mes. Y arranco la bomba o encendemos la bomba sin agua. Entonces, eso compromete bien sea la bomba y todo el sistema. Que si se daña la bomba, ya después todo el sistema está comprometido. El exterior del tanque, como mínimo, el exterior del tanque se debe hacer cada 3 meses la inspección. Y el interior, ¿okay? Se debe hacer cada 3 años para tanques que no cuenten con protección de corrosión y cada 5 años para todos los demás tipos de tanques. La inspección interior, esta que se haría cada 5 años o cada 3 años, dependiendo del tanque, si no se va a vaciar el agua, o sea, si no se va a desalojar el agua, la inspección interior, en este caso, es algo muy importante de resaltar que el almacenamiento de agua del sistema contra incendio debe ser independiente del resto de los sistemas de agua de la planta del edificio. Es decir, que si estamos en una planta, el sistema contra incendio no puede compartirse con el sistema de riego o no puede compartirse con el hidroneumático y el agua doméstica que usa el edificio. Si eso se detecta, allí hay una condición que está comprometiendo el sistema contra incendio. Porque si ocurre eso, ese sistema o esa combinación de sistemas, digamos con un sistema de riego, va a ir quitándole agua al tanque. Y posiblemente cuando se requiere el sistema contra incendio, entonces no va a funcionar o no tendrá el agua suficiente y caeríamos en la porcentaje de falla que mostramos en la primera diapositiva. La temperatura mínima del agua no debe de ser menos de 4 grados. Esto es para países donde hay temperatura de congelación. Y la inspección interna del tanque se debe llevar a cabo por un buzo certificado. Esto siempre y cuando se haga la inspección con el tanque lleno de agua, que no se desaloje el agua. Entonces, si se hace eso, entonces tiene que hacerse con un buzo certificado y que también conozca, aparte de ser buzo, que también conozca los criterios de inspección de la norma NFPA 25. ¿Por qué? Porque la línea de succión en el interior del tanque, la línea de succión debe de contar con un plato antivórtice y la distancia del plato antivórtice al piso del tanque debe de ser de mínimo medio diámetro de tubería de succión, de la línea de succión, o 6 pulgadas, la distancia que sea mayor. El ancho y largo del plato antivórtice debe ser de 2 diámetros. Y este codo debe ser un codo de radio largo, es decir, que durante la inspección el buzo certificado debe de tener estos conocimientos y verificar toda esta condición, que todo esto se cumpla. Ya que hemos hablado o hemos visto parte de los componentes, vamos ahora a hablar de qué puede comprometer al sistema contra incendio. En este caso, la norma NFPA 25, en el capítulo 14, nos habla de evaluación o de verificación de obstrucciones en la tubería, que es lo que les decía, que también tenemos que hacer la verificación de calidad de agua para evitar que esta condición ocurra. Entonces, nos dice en la sección 14.2.1.1 que debe de llevarse a cabo una evaluación de la condición interna de las tuberías con una frecuencia mínima de 5 años, ¿okay? Con el propósito de inspeccionar si hay presencia de materiales extraños, orgánicos e inorgánicos. Si se encuentran materiales extraños, orgánicos o inorgánicos en cualquiera de los sistemas de un edificio, todos los sistemas deben ser evaluados. Ahora, ¿cómo saber que la tubería tiene obstrucción? En este caso, lo hacemos a través de las pruebas de flujo. Recuerden que cuando estábamos en la sección de tuberías,
yo mostré una frecuencia de prueba de flujo tanto por hidrantes como por tuberías. Entonces, las pruebas de flujo a través de los hidrantes o a través de las válvulas de gabinetes nos van a indicar o nos van a dar un indicio de si la tubería tiene obstrucción. ¿Por qué? Porque si esta tubería tiene mucha obstrucción y yo quiero hacer una prueba de flujo por el hidrante, posiblemente el flujo y la presión sean muy pequeños. Así abras toda la válvula y la bomba funcione correctamente y toda la válvula del hidrante se haya abierto y el flujo sigue siendo pequeño y la presión sigue siendo baja, muy posiblemente nos encontramos ante un escenario de obstrucción en una tubería. Entonces, allí se tendría que remover un accesorio y verificar la tubería para ver si hay obstrucción. Si hay obstrucciones, todos esos tramos deben ser evaluados. Lamentablemente, si se detecta una obstrucción en un tramo de tubería enterrada, se debe de excavar esa tubería, extraer y revisarla. Entonces, es muy importante hacer este tipo de pruebas y hacer este tipo de verificaciones. Ahora vamos a hablar de los impartments nuevamente, porque si bien sabemos que tenemos deficiencias críticas, deficiencias no críticas y el impartment, que el impartment es una desactivación del sistema, nosotros no es que podemos desactivar el sistema así sin más. O sea, hay unos requerimientos o unos requisitos que la NFPA 25 establece para aprobar un impartment. Y en este caso, este tipo de requisitos mínimos son los siguientes. Se debe de especificar el tiempo de trabajo, identificar las áreas afectadas y qué áreas estarán expuestas a un mayor riesgo. Se debe de presentar un plan de contingencia para minimizar ese riesgo. Recuerde que están deshabilitando un área, no tiene sistema contra incendio, y si durante esta intervención hay un evento, hay un incendio, entonces este plan de contingencia debe de poder minimizar el riesgo o de poder ser capaz de atacar ese evento y controlarlo. Identificar el sistema con tarjeta de bloqueo, como se muestra acá en la figura, que si hemos cerrado, sectorizado, porque estamos haciendo un trabajo, identificarlo con una tarjeta de bloqueo. ¿Por qué? Porque recuerden que si estamos en una planta que es muy grande, muchas personas posiblemente no manejan la misma información o alguien que no pasa la información, y si esa persona camina y ve que la válvula está cerrada y debería estar abierta, y bueno, dice, quiero ayudar y abre la válvula, y resulta que le van a enviar el agua hacia la sección donde están trabajando y van a tener una fuga y una descarga de agua en esa sección. Entonces, es por eso que es muy importante cerrar, sectorizar y bloquearlo e identificarlo. Identificar con tarjeta de bloqueo, lo que acabo de mencionar, notificar a las áreas involucradas que ese sistema estará deshabilitado por una cantidad de tiempo, contar con todas las herramientas en el sitio de trabajo antes de empezar el trabajo, y se deben de tomar acciones de contingencia adicionales si el trabajo excede de 10 horas. Si se cree que el trabajo va a exceder de 10 horas y vas a dejar el sistema contra incendio en una zona por un día, o sea, si vas a dejar un área completa sin sistema contra incendio por más de un día, entonces en este caso tienes que tener contingencias adicionales. Se tendría que contratar camión de bomberos que esté allí siempre o una cuadrilla de bomberos con unos camiones que estén allí para poder ser una contingencia en esa zona ante cualquier evento. Yo recuerdo que en una planta donde nosotros estuvimos haciendo una intervención, se pidió el impartment porque se le iba a hacer la intervención a la bomba y era una intervención larga. Y justo durante esa intervención hubo un evento y allá estaba, se tomaron todas estas medidas, estaba la contingencia de un camión de bomberos y se pudo solucionar. Si no se hubiesen tomado esas contingencias, pudo haber ocurrido un mayor riesgo, una mayor calamidad. De hecho, si hay aseguradoras que les piden a las plantas que les notifiquen que están haciendo impartments, porque si deshabilitan un sistema y hay un evento de pérdida de activo y la aseguradora no fue notificada, la aseguradora no va a responder. Entonces, esto es algo que es muy importante y que no se puede tomar a la ligera. Luego de terminado el trabajo, para restaurar el sistema, la NFPA te pide que se inspeccionen todas las condiciones hechas durante el trabajo para verificar que todo ha sido instalado correctamente. Se le notifica al personal encargado del sistema que los trabajos han terminado y se remueven las tarjetas de bloqueo y se vuelve a habilitar el sistema. En ese caso, se le notifica al usuario y él cierra la desactivación o cierra el impartment y comunica nuevamente a la aseguradora y le dice, oye, este sistema está habilitado nuevamente.
La norma NFPA 25 no considera el diseño de tuberías ni instalaciones nuevas de sistemas de rociadores. Eso está considerado en otra norma, en este caso la NFPA 13 para el sistema de rociador. Sin embargo, considera los requisitos necesarios para cambios en el sistema contra incendio, es decir, para cambio de componentes, como por ejemplo un reemplazo de válvulas, una instalación de sistemas de drenaje en montante de rociadores, un cambio de componentes no listados en el sistema de rociadores, aun si estos funcionan correctamente. Por ejemplo, si en el sistema la válvula de control, la válvula mariposa o la válvula OSI presentan fugas y se debe reemplazar, esas actividades sí las considera la NFPA 25. Pero si por el contrario quieren hacer una conexión de tubería nueva, haciendo reducción de diámetro, haciendo instalación de un nuevo sistema de rociadores en una área distinta, en un área nueva, entonces eso amerita un cálculo hidráulico. Esa actividad no la contempla la NFPA 25, no está dentro de su alcance y eso tiene que revisarse de acuerdo a la NFPA 3. Entonces, esto es parte de las consideraciones o las exclusiones que tiene la NFPA 25. Como requisito primordial, los registros de inspección, prueba y mantenimiento que se hagan, ¿okay? En este caso son los siguientes. Deben de tomar en cuenta lo siguiente. Los registros de inspección en cada sistema, en sus frecuencias semanales, mensuales, trimestrales, anuales y demás, cada 5 años, cada 2 años, se deben mantener archivados en el sitio de trabajo como mínimo 1 año. Todos los formatos y documentos deben de indicar el procedimiento de inspección, la fecha de inspección, el nombre de la empresa y los resultados de la inspección. Toda inspección y prueba debe ser llevada a cabo por personal capacitado. En este caso, como ya lo he mencionado anteriormente, el personal debe ser capaz de solventar cualquier eventualidad que se presente durante una inspección, una prueba y un mantenimiento. En este caso, como personal de PROICE, que cuenta con esas capacitaciones y que pueden responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad. En este caso, esto hace, así que aquí concluye el webinar y estamos abiertos a las preguntas. Elvis, ¿las preguntas? Excelente, muchas gracias por su exposición, ingeniero Josian. Quedamos satisfechos. Entiendo que varios de los participantes tienen algunas preguntas. Si alguien más desea participar, por favor, sus consultas al chat, que la vamos a contestar por intermedio del ingeniero Josian. Antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos agradecer a los participantes que están conectados. Vemos que tenemos participantes que nos escuchan desde México, Bolivia y Perú. Asimismo, tenemos empresas privadas y profesionales interesados en esta especialidad que nos acompaña. Agradecemos su interés y participación. Vamos con las consultas. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de inspección y prueba de sistema de rociadores según la NFPA 25? Por favor, ingeniero Yossi. Bueno, los requisitos mínimos de inspección van a variar dependiendo del sistema. Recuerden que normalmente te los piden que sean anuales para los rociadores, para las tuberías, para los soportes, ¿okay? Que sean inspecciones anuales y desde el suelo. ¿Okay? Pero también el sistema de rociadores cuenta con válvulas. Entonces, eso tiene una frecuencia de inspección distinta, que puede ser semanal, puede ser trimestral, puede ser mensual. ¿Okay? Depende del tipo de inspección o depende de la frecuencia de inspección del tipo de componente o del tipo de sistema que vayas a revisar. ¿Okay? Muchas gracias, ingeniero Yossi. La segunda pregunta que tenemos: ¿qué elementos del sistema de rociadores son inspeccionados durante una inspección anual según la NFPA 25? Por favor, ingeniero. Como les mencioné durante la charla, también les mostré unas fotos. Los elementos a inspeccionar son las tuberías, los rociadores propiamente, los soportes. ¿Y qué verificamos durante la inspección? Que los soportes estén bien ajustados, no estén sueltos, no estén colgados, que la tubería tampoco presente fugas, que tenga sus acoples bien ajustados o sus conexiones bien ajustadas, que no presenten evidencias de corrosión, igualmente que los rociadores no presenten fugas, no presenten obstrucción y muy importante que el rociador sea adecuado para el área a la que va a proteger. En este caso se tiene que verificar si el rociador es penden, que aplique tipo penden,
o upright, o rociador de pared, o si es rociador de respuesta rápida, o el tipo de o el rango de temperatura a la que va a accionar el rociador. Gracias, ingeniero Joseph. La siguiente pregunta que tenemos respecto a drenar el sistema hasta que el agua salga limpia, ¿también es llamado flushing? Sí, comúnmente conocido como el flushing. Pero eso a partir del drenaje, o en el drenaje es comúnmente conocido como la actividad de flushing. Solo que aquí la NFPA te lo da como revisión de la calidad del agua del sistema contra incendio. Y recuerden que esa actividad, como ya la conocemos como flushing, acá coloquialmente, se debe de repetir hasta que garanticemos que el agua haya desalojado la mayor cantidad de sedimento posible para que no comprometa la operatividad de los rociadores cuando se necesiten. Recuerde que el sistema contra incendios, si bien no se usa siempre, cuando se necesite debe funcionar. Y la norma NFPA 25, junto con un personal capacitado, debe garantizar que funcione cuando requiere. Gracias, ingeniero Joseph. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el intervalo de tiempo máximo recomendado entre la prueba hidrostática de los sistemas de rociadores según la NFPA 25? El intervalo de tiempo máximo, perdón. No lo escuché bien. Le repito la pregunta. ¿Cuál es el intervalo de tiempo máximo recomendado entre la prueba hidrostática de los sistemas de rociadores según la NFPA 25? El intervalo de tiempo máximo para la prueba hidrostática, la NFPA 25 nos pide que sea de cada 5 años. ¿Okay? En este caso, también podemos, dependiendo de la necesidad de la planta, realizarla cada 2 años o cada 3 años o anual, dependiendo de la necesidad. ¿Okay? Pero la NFPA 25 te dice que máximo 5 años. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la norma NFPA 25? Bueno, el objetivo principal es, como lo expuse en la primera diapositiva, es proporcionar los requisitos o las condiciones mínimas que garanticen la correcta operatividad del sistema. Es decir, la NFPA 25 te indica las frecuencias de inspecciones, pruebas y mantenimientos mínimas que se deben realizar al sistema para que se opere correctamente. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente consulta que tenemos, ¿qué tipo de sistemas de protección contra incendios cubre la norma NFPA 25? En este caso, solo los sistemas a base de agua. Excluye los sistemas FM200 o los sistemas de detección. La NFPA 25 solo incluye las frecuencias de inspección, prueba y mantenimiento para los sistemas a base de agua. La siguiente consulta es, ¿qué factores se debe tener en cuenta al realizar inspecciones y pruebas de sistemas de rociadores en edificaciones con riesgos especiales, como hospitales o laboratorios según la NFPA 25? Bueno, es una buena pregunta. En este caso, la inspección, la prueba, el mantenimiento, seguirá regido sobre las frecuencias que nos pide la NFPA 25. En este caso, la inspección se haría de forma anual y se verificaría que no exista fuga, que no exista evidencia de corrosión, que exista pintura. Y la condición adicional dependerá del recinto. Es decir, supongo, del recinto y se le aplicará al operador, en este caso a la persona o al inspector que va a hacer la inspección y va a hacer la prueba. Por ejemplo, si vamos a entrar a un laboratorio, normalmente un laboratorio es un área limpia. Entonces, muy posiblemente le pidan al inspector que se coloque una malla en la cabeza, que se coloque una bata que lo cubra completamente, que los zapatos, los tapes, las botas de seguridad las cubra para no contaminar el área. Igualmente en un hospital. En este caso, los requerimientos de inspección se mantienen, pero los requerimientos adicionales van a aplicar al inspector. Tendría que colocarse nuevas indumentarias para no contaminar las zonas donde va a entrar.
Gracias por su respuesta, ingeniero. La siguiente pregunta que tenemos: ¿cuál es la frecuencia recomendada para llevar a cabo las inspecciones de los sistemas de protección contra incendios según la norma NFPA 25? Eso también depende de qué tipo de sistema quieras inspeccionar. Porque si vamos a inspeccionar los rociadores, ya sabemos que es anual desde el suelo, verificando que no tenga fuga, corrosión y que no tenga exceso de pintura. Ahora, si vamos a inspeccionar las válvulas, la frecuencia puede ser semanal si la válvula no tiene bloqueo, mensual si está bloqueada con cadena candado y trimestral si está monitoreada eléctricamente. En cuanto a los gabinetes, puede ser anual, ¿okay? La inspección de la tubería de forma anual. O sea, básicamente dependerá del sistema. Si vamos, por ejemplo, al cuarto de bombas, la inspección del cuarto de bombas será semanal. Pero en cuanto a un tanque contra incendio, será trimestral, ¿okay? O mensual, dependiendo de si el tanque no tiene indicador. Entonces, depende del componente o de su sistema que vas a revisar, tiene una frecuencia definida. La frecuencia puede variar. Gracias, ingeniero, por su respuesta. La siguiente pregunta es: ¿qué sucede si se descubre una deficiencia en un sistema de protección contra incendio durante una inspección según la norma NFPA 25? Bueno, si se descubre una deficiencia, primero hay que clasificar qué tipo de deficiencia sería. ¿Deficiencia crítica o deficiencia no crítica? Es una deficiencia crítica, recuerda que esa deficiencia va a comprometer el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, se debe reportar y corregir esa deficiencia lo más pronto posible. Que tenemos que tomar acciones, preparar un plan de trabajo para derivar luego una desactivación y corregir esa condición. Ahora, si es una deficiencia no crítica, como por ejemplo un manómetro descalibrado, bueno, sí se debe de corregir, pero eso no va a comprometer el funcionamiento del sistema. Que dependería del tipo de condición. Gracias por su respuesta. Tenemos una consulta más. ¿Qué tipos de pruebas deben llevarse a cabo en los sistemas de protección contra incendios según la norma NFPA 25? El tipo de pruebas, bueno, en este caso también dependerá del sistema. Por ejemplo, para la bomba tendríamos que hacer semanalmente la prueba de bomba sin flujo. Si es un motor diésel, la prueba durará 30 minutos. Un motor eléctrico, mínimo 10 minutos. ¿Okay? Entonces, si vamos a hacer la prueba de rendimiento, la frecuencia sería anual. ¿Okay? Ahora, si vamos a hacer pruebas de flujo a través de hidrantes, sería abrir el hidrante, dejar que fluya agua a través del hidrante y tomar las lecturas de presión y caudal a través de un tubo pitot. ¿Okay? Entonces, eso serían parte de las actividades. Igualmente dependerá del componente o del subsistema que se vaya a probar en este caso. Gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta más. ¿En la prueba de la bomba se realiza presurizado a todo el sistema o solo con la circulación de la bomba? Durante la prueba de 30 minutos, o bueno, la prueba de la bomba, es recomendable que se realice presurizado, es decir, se cierre la válvula de descarga, que se notifique a todas las áreas involucradas que se está haciendo una prueba de bomba, porque la prueba de 30 minutos, en 30 minutos se puede crear un incendio. Cosa de que si durante esa prueba hay un incendio, se puede abrir la válvula de descarga y se pueda atacar la zona afectada. Es recomendable que se cierre o se sectorice durante la prueba, porque si hacemos la prueba de la bomba con el sistema presurizado y sin cerrar la válvula de descarga, la bomba va a presurizar todo el sistema. Puede crear una presión tan excesiva dentro de las líneas que a lo mejor las válvulas de alivio no las compensan porque no pueden descargar tan rápido. Recuerda que la bomba está enviando agua constantemente muy rápido y con mayor presión. Esto puede derivar que los acoples o las conexiones se suelten, se rompan y cree una descarga en algún punto de la planta, o un rociador, por esa subida de presión, se suelte, se desprenda y haya una descarga en la planta. Entonces, es recomendable
Es recomendable que durante este tipo de pruebas se sectorice el cuarto de bomba, es decir, se cierre la válvula de descarga y no se envíe descarga de agua hacia la planta y se use el sistema de recirculación. Es lo más recomendado. Gracias, ingeniero Joseph, por su respuesta. Tenemos otra consulta. ¿La NFPA 25 aplica para la protección de tanque de almacenamiento de hidrocarburos? No, en este caso no. Esa no. Recuerden que es solo para el sistema de agua, en este caso las tuberías, en este caso a las válvulas, solo el sistema de agua contra incendio. Para hidrocarburos no aplica. O sea, solo te da una frecuencia, digamos que estamos hablando del tanque del motor diésel. Solo te da una frecuencia de que, bueno, toma una pequeña muestra del combustible, pero no te da en cuanto a las presiones de espesor de pared, que tú vayas a medir el espesor de pared del tanque para verificar que no tenga fugas o el dimensionamiento del tanque. Nada de eso está incluido en la bomba, en la NFPA 25. Gracias por su respuesta. Tenemos una consulta más. Estas mismas inspecciones aplican cuando se ha instalado un sistema nuevo y se debe garantizar la calidad en la instalación del sistema contra incendios. Pues sí, sí, claro. De hecho, bueno, si el sistema es nuevo, digamos que puedes tomar las frecuencias que te da la NFPA 25. Es decir, si es nuevo, recién instalado, puedes tomar el riesgo, porque puede ser que sea un riesgo, dependiendo de tomar el riesgo de hacer la inspección de la válvula y la prueba anual de la válvula ósea. ¿Ok? Pero por experiencia propia digo que muchas veces si la válvula está en un ambiente corrosivo, está la intemperie donde se tiene mucha humedad, si se deja pasar un año entero para hacer la prueba de operatividad de apertura y cierre, muy posiblemente el vástago y el volante no lo puedas operar. El sistema es nuevo, puede que tomes ese riesgo, pero y cumples con la norma. Pero igualmente tienes que cubrir la inspección de acuerdo a la NFPA 25. Para si tú instalas un sistema nuevo en un ambiente corrosivo, en una planta, digamos, una planta de papel donde hay mucha resina de papel, mucha polilla, oye, te recomiendo que reevalúes las cantidades de inspección o las frecuencias de inspección. De igual manera, el mismo ambiente o la misma operatividad del sistema y la misma planta te ayudará a definir las frecuencias. Recuerda que esto que te da la NFPA 25 son las recomendaciones mínimas, indiferentemente si el sistema es nuevo o no. Son recomendaciones mínimas de inspección, prueba y mantenimiento. Pero el mismo ambiente o la misma operatividad de la planta donde se encuentra el sistema te va a guiar a que ajustes las frecuencias si en caso fuese necesario. Gracias por su respuesta, ingeniero Joseph. Tenemos una última pregunta. ¿En qué tipo de edificaciones o actividad se puede proponer una red de tubería seca? ¿Es aplicable para un comercio? Pero depende de qué vas a proteger en el comercio. Que si tienes, por ejemplo, compresores o tienes algo que pueda arder muy rápido, digamos mucho papel, mucho cartón, y quieres un sistema de diluvio que inyecte agua de manera agresiva, posiblemente te salga más costoso, pero si quieres aplicar el sistema de tubería seca, obviamente todo eso va acorde a una evaluación. ¿Okay? Recuerde que la NFPA 25 no te va a decir instala este sistema en este punto, porque la NFPA 25 no cubre la instalación o el diseño. ¿Okay? Después del proceso previo de diseño, selección, análisis de riesgo, si después de todo eso se llegó a la conclusión de que necesitabas un sistema de tubería seca en un edificio, bueno, entonces ya después de que lo instales, habiendo hecho todo lo previo, el diseño, el análisis de riesgo, el análisis de costo-beneficio, allí recién, después de instalado, vas a empezar a hacer la frecuencia de inspección, prueba y mantenimiento de acuerdo a la NFPA 25. La NFPA 25, como te mencionaba anteriormente, no te da el alcance de cálculos de diseño e instalación. Eso no te lo da la NFPA 25. O sea, de un sistema nuevo como tal, no. Gracias por su respuesta, ingeniero Joseph. Con esto concluiríamos la ronda de preguntas, cerrando la participación y consulta de los participantes. Sin embargo,
Los asistentes pueden sugerir y dejar en el chat algún tema de protección contra incendio que sea de su interés para tomarlo en cuenta en los próximos webinars. Ya les estaremos compartiendo la fecha de los nuevos webinars a través de nuestras plataformas virtuales. Antes de finalizar, agradecemos al ingeniero Josian por compartirnos sus conocimientos en la especialidad técnica NFPA 25 relacionada a la norma de la inspección, prueba y mantenimiento del sistema de protección contra incendio a base de agua. Asimismo, agradecemos la participación a todos hoy en día. Quisiera terminar invitándolos a ponerse en contacto con nosotros para asesorías dentro de nuestra especialidad y también puedan aprovechar nuestros beneficios y promociones por nuestro aniversario. Estamos ofreciendo asesorías, visitas técnicas o auditorías de manera gratuita. Solo tienen que ponerse en contacto con nosotros para empezar a asesorarlos. Los estaremos esperando. Muchas gracias por su atención. Que pasen una buena noche.